Saludos cordiales, muy buenas tardes. En este 30 de mayo, día importante para todos los canarios, un día de Canarias en el que también damos cabida en nuestro patio, en nuestro espacio, desde el patio. Saben ustedes que no hay patio sin protagonista. Por tal motivo, pues tenemos con nosotros a Miguel Ángel Ortega Machín, escritor y dramaturgo, que nos acompaña para contarnos cosas muy interesantes. Buenas tardes, Miguel Buenas tardes, Ángel. Bienvenido a nuestro gracias. patio. En el patio, sí, rodeado de plantas. Decía, decía yo, Miguel Ángel, escritor, dramaturgo, pero yo sé que eres una persona muy activa, que dentro de la literatura y dentro del teatro abarcas muchísimas cosas, bueno, tantas que yo... Una de las cosas que yo quisiera preguntarte y que a mí me sorprende es que teniendo un trabajo como el que tienes, sabemos que perteneces a una conocida empresa aquí de la isla de La Palma, en la que parte del día, pues, a la que parte del día prestas tu servicio, siempre tienes ese hueco para leer, para escribir, vamos, eres imparable. Hay que leer, ¿verdad? Sí, Hay que lo leer. fundamental para nosotros como escritor, de lo que nos nutrimos es de la lectura, de lo que hacen los otros y ver esos referentes de la producción literaria de los demás, teatro, poesía, más leo de todo. Casi que no se puede concebir que haya un escritor o una escritora que no lea, ¿no? Es como un músico que no ensaya, Es que un no tanto practica. inconcebible, ¿no? Claro. Para mí un músico que no escucha música me parece inconcebible. Miguel Ángel Ortega nace en Caracas, ¿verdad? En el año 1959 y se establece en Canarias, La Palma, desde el 2003. Pero también tienes tus raíces aquí, en dos municipios importantes de la isla. Sí, Bueno, correcto. todos los municipios son importantes, nos referimos a Punta Gorda y a Mazo, ¿no es así? Correcto. Mi Uh -huh. madre es de Punta Gorda y mi padre es de Mazo. Bueno, mis abuelos también son de aquí, mis bisabuelos también. Un bisabuelo mío fue muy conocido como Isidoro Ortega Sánchez, constructor de los molinos de viento. Uh -huh. Construyó muchísimos molinos de viento por toda La Palma y Canarias en general. De hecho, desarrolló lo que se llama el sistema Ortega de molinos de viento. Eso es muy Ese es mi interesante, el bisabuelo. tema de los molinos. ¿Sí? Establecido aquí en La Palma desde 2003, palmero, porque de alguna forma tienes raíces palmeras. ¿Cómo fue tu llegada aquí? ¿Cómo te encontraste en la isla cuando llegaste? A ver, parte de mi infancia, era, la primera infancia era ya más canaria que venezolano, porque de hecho nosotros somos tres hermanos. Lo que comíamos era comida canaria, Claro, la referencia de los cuentos de mi padre eran de Canarias, hasta se tendríais fueron arraigada integrando. esa manera de cocinar de Punta Gorda que es De muy Punta rica en Gorda y sabores, demás. ¿eh? Sí, 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 los potajes no faltaban, el gofio nunca faltó en la casa. Siempre me desayunaba con gofio todos los días, todos los santos días de salida del cole. En fin, eso. Y además yo no me desvinculé, yo venía con no, frecuencia, pero Uh vine -huh, antes de establecerme aquí en el 2003, uh ya -huh. yo conocía La Palma. A ver, tíos míos que vivían allá Sí. no fueron los únicos. Esa migración, Venezuela fue un sitio en que se dio cita a mucha gente de Canarias, sobre todo de La Palma. Tenemos constancia que hubo mucha gente que viajó allí, pues buscando en ese momento un bienestar, desarrollar eh, trabajo y economía. Muchos regresaron y gracias a eso pues pudieron comprar sus fincas, dar carreras a sus hijos. Venezuela fue muy importante en la vida de muchos palmeros. sí, claro. Tanto así que alivió también la presión demográfica que vivía posterior a la guerra, tanto la guerra civil como la Segunda Guerra Mundial, la presión demográfica, la situación de pobreza que vivía en general Canarias, pero vamos a hablar de, nos situamos en La Palma. Esa migración, que primero fue antes a Cuba y después sobre todo a Venezuela, en los años 40, finales de los años 40 y 50, alivió mucho la situación de aquí y después fue un retorno también de divisas, de dinero que ayudó también al desarrollo económico de La Palma. Uh -huh, Sí, es correcto. uh -huh. Uh -huh.
Bueno, si damos un recorrido por tus obras, pues sabemos que está Reconciliados, que precisamente queremos recordarles a todas las personas que nos siguen que el próximo día 10 habrá una presentación, no la primera, porque ya Reconciliados en su momento fue presentado, creo que en el 2005, aquí tenemos un ejemplar, pero en esta ocasión, el día 10, se va a presentar en los Llanos de Aridane, en la Casa de la Cultura, de mano de la compañera y amiga Lucía Rosa González. Yo recomiendo que asistan porque es una obra bastante interesante de la que vamos a hablar ahora con Miguel Ángel. ¿Qué destacarías tú en Reconciliados? ¿Cómo surgió esa idea de plasmar todo el contenido tan interesante que hay aquí? A ver, esto surge inicialmente de una propuesta mía de escribir una obra de teatro sobre el proceso de intolerancia ejercido desde las instituciones oficiales, desde el Estado. Quería centrarme en la que era el Santo Oficio, cómo se ejerció el Santo Oficio contra algunos colectivos, principalmente los judíos sefardíes, estamos hablando de contexto español. Y a partir de ese momento empecé a indagar, investigar, y me encontré con un caso extraordinario de una familia de judíos sefardíes portugueses, de Castelo Blanco, que se estableció aquí en 1504 en La Palma, lo que era La Purón, no era Santa Cruz de La Palma, era La Purón. Se establecieron en 1504 huyendo del Santo Oficio en Portugal. Recordemos que primero fueron expulsados de España en 1492 y en 1496 fueron expulsados de Portugal, la población judía. Y se establecieron aquí huyendo de esto. Lo que pasa es que la Inquisición se establece un año después, en 1505. Y bueno, empiezan a hacerse las primeras indagaciones, investigaciones, pero esta gente vive y prospera, esta familia. Álvaro González, Mencia Báez, el esposo y la esposa, y después tenían cinco hijos que se establecieron en La Palma. Y a partir de esa investigación sobre la población portuguesa de origen sefardí que se estableció, ya conversos, es decir, que eran conversos. Vamos a ver, estas personas se tendrían que convertir a la religión católica para poder seguir viviendo en el Reino de España. Si no, era imposible, tenían que establecerse fuera, los que querían mantenerse. Pero esa era una población que era muslim, es decir, que seguían practicando su religión, sus prácticas religiosas tradicionales, en la clandestinidad, en lo que se llama el criptojudaísmo. Esta familia fue sometida a un juicio, el padre, la madre, lo que se llaman los procesos inquisitoriales. El Santo Oficio estaba en Las Palmas de Gran Canaria. 1524 los llevaron para allá y en 1526 se hizo el primer auto de fe. En febrero de 1526 se hizo el auto de fe, fueron quemados en la hoguera, relajados. El padre, después la madre, uno de los hijos, otro de los hijos fue reconciliado, es decir, vuelto a conciliar con la religión. Y a partir de esa investigación, que la convertí en una novela, una primera novela, seguí investigando sobre la presencia judía sefardí en Canarias. Y de ahí viene esta otra obra, Reconciliado, que ya se abordo un proceso posterior, estamos hablando de 1600, de mediados del siglo XVII, 1650, 1649 a 1659 o 60, en el que también se ve la importancia de la participación de la población judía que estaba aquí, establecida en Canarias, y que posteriormente se dispersa en Ámsterdam, en Londres, y lo que se va a ver es esa red de relaciones que hay entre los judíos que estaban, portugueses y españoles, que estaban en Canarias, en Ámsterdam, en Londres, en México, una red de relaciones familiares y comerciales. Y uno de ellos fue el protagonista, Fernández Carvajal, de ese proceso de reasentamiento de los judíos en Londres durante el gobierno de Cromwell. Y O lo que sea que haga una reconstrucción de la todo ese historia se proceso. desarrolla en varios escenarios Sí, sí, sí. diferentes. Sí. Tú decías que investigando
y constatando, pues sabemos que tú para eso eres muy cuidadoso. Cuando se investiga para luego plasmar, yo creo que la responsabilidad se agudiza, ¿no? Tenemos que estar seguros de lo que vamos a decir, a escribir, a Sí, ofrecer para leer. sí, sí. Bueno, se trata de una novela histórica en el que el 96% más de los personajes son reales. De hecho, el hilo conductor se destapa desde un fraile nacido en la laguna, que lo pillaron en Ámsterdam durante una tormenta, él se queda allá, los cofres, el equipaje de él viene aquí a Canarias, eh, y en los cofres se descubre que él era un fraile, o sea, se estaba haciendo pasar como un paisano, ¿no? Un civil, y descubre que era un fraile, que además había tratado de extorsionar a judíos, aprovechándose de esa condición también de fraile. Es un pícaro, realmente, un personaje, un pícaro, que es el hilo conductor de la obra. Ajá. Muy bien. Entonces, Reconciliados cuenta con un premio, ¿verdad? bueno, participó en ese premio. Ese premio fue seleccionada para ese premio. Sí. No es el único premio del que tenemos que hablar, No. porque tienes más premios en otras obras que iremos pues también un poco mencionando. Aquí, por ejemplo, tengo Directo al Corazón, que tuvo un premio en el 26º concurso de obras de teatro de la Escuela de Teatro de Santa Cruz de la Palma en el 2008. En ese entonces pues estaría ostentando el cargo de allí como directores pues Antonio Abdo, que en paz descanse, y Pilar Rey, imagino. Correcto. De esta obra, bueno, realmente los premios que yo tengo, a ver, también en vídeo o en televisión he tenido algunos reconocimientos, pero sobre todo en teatro. Y este fue el último premio que otorgó la Escuela Municipal de Teatro de Santa Cruz de la Palma. Lamentablemente después no hubo esa continuidad de esos premios, pero sí. Que por cierto contiene en la portada un dibujo tuyo. Sí. Un dibujo que esa es otra de tus facetas. Eres un buen dibujante, tienes unos dibujos maravillosos que no van a poder, no se deben quedar ahí en una carpetita, no. Esos dibujos hay que exponerlos y hay que darlos a conocer porque creo que son buenísimos y además es otra faceta tuya que unida a la de escritor y dramaturgo, pues estaría muy bien dar a conocer. ¿No te has planteado hacer una exposición? Bueno, puede ser que lo haga. Te invito a que lo Puede ser que lo pienses. haga. Se han expuesto en la portada de algunos libros, de el de otro que se publicó también con la gente de Abra Canarias Cultural, que Travesías, que abordo la migración, que es un tema que me interesa muchísimo, las migraciones. Como migrante me interesan obviamente las migraciones. Además somos migrantes, los palmeros. Sí. Somos no de ahora, es que De siempre hemos sido siempre. migrantes. Sí, Hijo de migrante, yo migrante también, sí, así sí. que eso no era nada. Y esa travesía aborda ese tema, también tiene una portada mía, eso que también ganó un premio en Asturias, el Principado de Asturias, y, bueno, y algunas otras cosas sí, también ganaron. Yo tuve la suerte de leerme Directo al Corazón, me gustó, y se desarrolla la obra pues, principalmente en un plató de televisión. Esto quiere decir, yo creo que algo importante, y es que tú también durante algunos años de tu vida, tu actividad laboral también se desarrolló en televisión y radio, ¿no? Sí, correcto. Yo soy educador Eres de educador, sí. formación profesional, Sí, sí, sí. pero me ganó la televisión. Yo ejercí muy poco tiempo la docencia y la televisión me ganó en un proyecto que tuvimos durante 12 años que se llamaba La Cultura Popular. Salía un programa a la semana, de media hora, documental. Hacíamos un trabajo etnográfico. Y yo era el que hacía la investigación y los guiones. Tanto el guión previo de rodaje como el guión posterior del montaje. Tuvimos eso, 12 años en eso. Pero paralelamente también fui guionista de radio. También tuve algunos programas de radio dedicados a la música popular tradicional o a la nueva canción latinoamericana. Eso se llamaba Arenito Floricanto y de otro era un programa de televisión, de radio dedicado a la música popular tradicional.
pero sí, he estado muy vinculado a los medios, ahí también tuve algún reconocimiento. Pues sí. Y hice también cine, Super 8, 35, sí, Ujú. no mucho, pero hice también. Sí. Bueno, yo tengo que decir que el otro día estuvimos reunidos con un amigo pues, común, que yo estoy seguro que a él no le va a importar que nosotros lo mencionemos, al contrario. Ángel Acosta, que estuvo por Caracas también, allí desarrolló él, pues, su carrera como actor, como cantante. Y yo, pues ese día sentí una satisfacción tremenda cuando los escuchaba, tanto a ti como al amigo Ángel, hablando de sus vivencias en Caracas. Qué bonito, qué bonito. Claro, además coincidimos, tiene un desfase de edad, él tiene un poco más que yo, pero Sí, y ese fue de muy joven para allá, a los 18 años se estableció en Caracas. nuestro querido Ángel Acosta. Ángela Costa sí, y empezó a desarrollar una carrera de profesional como actor, primero en Arte de Venezuela y después con el Rajatabla. Hizo cine, hizo muchas telenovelas. O sea, mucha más la gente lo puede conocer o recordarse de él en algunas telenovelas que de teatro. Pero claro, entonces hablábamos de su experiencia en el teatro. Lo vi actuar en el teatro, coincidíamos en los festivales internacionales de teatro, hablamos muchísimo de todas esas cosas, claro, es ¿Y quién recordar, les iba a decir que luego se iban a reencontrar sí, aquí en en La La Palma, Palma, sí, en sí, La fue Palma? un reencuentro maravilloso, Sí, ¿no? sí, sí. Recuerdo que le llevé un CD de las canciones de Sule Formoso, que era de poemas de Carlos Miranda, de una de las de la primera obra de Rajatabla, de Carlos Jiménez, era Tu país está feliz, Ujú. sí. Tú que has investigado tanto, Miguel Ángel, eh, ¿tú qué te ha llamado la atención en cuanto a la relación de Canarias y Venezuela? Que ya sabemos que existe ese hermanamiento por esas idas y venidas de los palmeros y los venezolanos, pero cuando se redunda en la investigación también se descubren cosas que dice, ah, pues mira, esto es muy curioso. ¿Qué nos resaltarías tú de esta De, vinculación de Canarias y Venezuela? Venezuela. Bueno, primero, claro que nosotros tenemos unos vínculos importantísimos que se establecieron durante muchos años. Si uno empieza a investigar, yo tengo un libro que se va a publicar dentro de poco, o reeditar en Venezuela dentro de poco, Trapiche y Esclavitud, Trapiche y esclavitud. y allí, en un trabajo de microhistoria, o historia local, y con un enfoque también de etnohistoria, ahí también, en los siglos XVII, XVIII, XIX, se nota la presencia de isleños canarios, no, ahí no se identificaba si fueran palmeros realmente, pero en la presencia en Guatire, yo hago mi investigación en Guatire, y hay presencia de esto que éramos, digo yo también me incluyo, éramos españoles de segunda, ¿verdad? De Ujú. orilla, porque no éramos considerados igual que los españoles peninsulares, teníamos una condición inferior, los que eran isleños, pero tenía una presencia importante. De hecho, tan importante fue la presencia de isleños en esa población de Guatire, que uno de los primeros presidentes de la era democrática fue Raúl, ¿cómo se llama? Betancourt, Ujú. se llama, bueno, ya el apellido lo dice, así que es Sí, Betancourt. importante que la presencia de isleños en Sí, esa con ese población. apellido. Entonces uno empieza a indagar en la historia de esto y seguro uno va encontrando esa huella importantísima de los isleños allá, pero también de la presencia de Venezuela en Canarias, por esos vínculos que han existido durante muchos años. Bueno, tan es así que uno de los principales protagonistas del proceso independentista es Francisco de Miranda, también hijo de isleño. En fin, eso, cuando uno empieza a investigar, se encuentran muchísimos datos. Impresionante la cantidad de información que hay sobre más de lo que uno sospecha realmente. Y lo bueno es que haya gente que quiera plasmarlo, que quiera contarlo, porque es muy importante también, porque forman parte de nuestra historia y nosotros, pues, por ejemplo, a ti te agradecemos toda esa labor que haces eh, con la literatura, a través de la literatura, para hacernos llegar todas esas maravillas que nos
que nos cuentas. Bueno, tu trabajo en Venezuela no solo se centró en la televisión, en la radio, también tuviste otras formas de, pues, de trabajar que a mí particularmente me llama mucho la atención. Estuviste en zonas muy complicadas defendiendo trabajo. Bueno, a ver, yo cuando empecé a dejar la televisión, porque la televisión quema a cualquiera, Sí, es un trabajo sí, muy exigente, sí, me fui vinculando a la gestión cultural. sí. Al Consejo Nacional de la Cultura me fui vinculando como jefe del área de división técnica, yo era, digamos, responsable de la evaluación de proyectos a nivel nacional. Y posteriormente me vinculé con la fundación o creación de la Dirección Nacional de Artesanía. Yo fui director nacional del área de investigación y área técnica. Durante muchos años desarrollamos un trabajo importante dentro de eso, para el ámbito artesanal. Y allí, tanto en un lado como en otro, bueno, desde la televisión, yo me fui vinculando con comunidades indígenas, creo que es lo que tú te referías, ¿verdad, Sí. Lucy? Bueno, sí, efectivamente, y posterior a mi salida de la Dirección Nacional de Artesanía, ya me vinculé todavía más, porque empecé a trabajar como consultor outsourcing, es decir, independiente o autónomo, y me vinculé con algunas ONG que estaban trabajando en Amazonas, sobre todo. No solamente en Amazonas, también en el Delta del Orinoco, pero sobre todo en el Amazonas. Y en los últimos tiempos estuve vinculado con un proyecto de desarrollo sociocomunitario y cultural con los Piaroa, los Botuja, en la zona de Pendare, en el río Pendare. Ahí teníamos que ir durante muchos días, semanas, y con frecuencia 2, 3 veces al año. Estábamos allí un largo periodo trabajando codo a codo con los grupos, con esa comunidad étnica Piaroa. Cuando hablamos de comunidades indígenas, Uh -huh. da la sensación de que nos suena algo así como que estamos hablando de personas sin habilidades sociales. Quizás eso sea por desconocimiento, o estamos hablando de otra cultura que la descubres y dices, pues no pensé que fuera así, que a mí eso me mueve mucho la curiosidad. Desde la perspectiva eurocéntrica, o perspectiva desde aquí de Europa o desde algunos otros espacios fuera del área americana, seguramente cuando uno piensa en los indígenas, lo piensa como si fueran culturas que fueran subdesarrolladas o inferiores o estuvieran en otro estadio evolutivo. Es una percepción errónea, porque son culturas diferentes, que tienen un desarrollo diferente al nuestro. Y lo que sí, cuando uno se vive con ellos o lo estudia con ¿Tu ellos, experiencia es que fue...? tienen enormes habilidades. Tú ves que ahí no hay conflictos, no hay, resuelve las situaciones problemáticas a través del diálogo. En fin, no tiene nada que ver con esa visión un poco producto o prejuiciado, producto de desconocimiento de lo que son estas comunidades. Uh-huh. Son, ¿Estás escribiendo sobre eso? sí, tengo un proyecto de novela sobre esa Ya me extrañaba experiencia. a mí que no, ya me Tengo un extrañaba, proyecto de pero eso novela va a sobre estar esa muy experiencia. interesante. Va a ser muy... ¿Qué fue lo más difícil de todo ese periodo de tiempo en el que pues, el trabajo prevalecía y había que estar allí? ¿Qué fue lo más complicado? Recuerdo. Si te refieres con las comunidades indígenas, eh, bueno, lo más complicado es que ese proceso de integración, porque además el proyecto nuestro, el proyecto que se desarrollaba era el proyecto de ellos, era a partir de las necesidades o de las expectativas de ellos. Y era nosotros saber interpretar lo que ellos querían y necesitaban. Además tienen unas habilidades enormes, muchos de ellos son bilingües, si no, nosotros no éramos capaces de comunicarnos con ellos. Uh-huh. Ellos sí se comunicaban con nosotros en castellano, en español, pero nosotros éramos absolutamente incapaces de comunicarnos con, con ellos en su propio idioma. Y era construir esos puentes hasta que se creara la confianza. Lo más difícil que es construir esos vínculos de confianza mutua, sobre todo de ellos hacia nosotros. ¿Por qué? Porque han sido muchas veces víctimas de engaño, de aprovechamiento por parte de Uh-huh. los criollos o los occidentales, Uh-huh. que se han aprovechado de ellos, de su propia riqueza, de su ambiente. O sea, hay riqueza en el subsuelo,
riqueza forestal, se aprovechan de ello, o proyectos que llegan allí y se aprovechan porque, bueno, se consigue un dinero y a costa de ellos, y ellos no se benefician nada de eso. Bueno, no es extraño que entonces ellos tengan cierto recelo, y bueno, ¿y esto a qué vienen? ¿Por qué vienen? Ujú. Ese proceso fue el más complejo, construir esos vínculos de confianza. Y luego el estar allí, el día a día, el dormir aquí, amanecer aquí, enfrentarnos a una tormenta, por ejemplo, me imagino que hubieron circunstancias que no fueron nada agradables. A ver, la selva es lo que sabes, estamos hablando del Amazonas. Sí, por eso. Estamos hablando del Alto Orinoco, una selva bastante densa, compleja. Allí a veces hay temporadas que la lluvia es incesante, no para, así a partir de mayo, son buenos momentos, mayo hasta noviembre, octubre, es buen momento para navegar los ríos de allá porque están crecidos. En el periodo contrario es más complicado porque hay muchos bajíos, muchas raudales que se ponen más fuertes, pero también hay momentos que son tremendamente difíciles porque la lluvia no cesa. Uno llega una semana, hasta una semana bajo unos palos de agua enormes, está uno mojado completamente Claro. todo el día. Las condiciones muy difíciles para encender la leña, para cocinar, en fin, ya te imagínate tú. También me ha tocado ser tormenta, pero ya es más bien en el delta Orinoco con los guaraos, no con los piaroas en el Amazonas. Pero Ujú. también me tocó una buena Creo que sí, sí, sí. tormenta y no es bonito, Te no, tocaría no y es no es bonito. bonito, ¿no? Eso. Bueno, tu vuelta definitiva a la isla de La Palma, aparte de que tienes tus raíces, como ya comentábamos, y eso también pues tira, ¿no? Sí, ¿Fue la situación de Venezuela que sí, correcto. se Sí. volvió complicada o decidiste venir? No, no. Bueno, yo sí tenía pensado que quizás en el futuro, más adelante, para ya pensando ya en la vejez, en la jubilación, bueno, pues era una opción venir aquí. Pero se precipitó un poco con la situación política de Mm. inestabilidad que se vivió y se vive ya, pero sobre todo en esos primeros momentos. De hecho, yo renuncié a mi cargo de director nacional en la área de artesanía justamente por eso, porque no conjugaba con esa visión que se estaba imponiendo desde las propias instituciones, se estaba partidizando, ideologizando el trabajo nuestro, no respetando la profesionalidad con que se había venido trabajando. Bueno, yo decidí salir de allí y la situación no fue a mejor, fue a No, peor, claro. fue más inestable y pensando en que yo tenía mis hijos pequeños y mira, tengo que pensar en el futuro Claro. de todo, de Ujú, tu grupo familiar y nos establecimos aquí en La Palma. ujú, Eh, pero bueno, yo tengo muchos vínculos, por supuesto, ujú. familiares, así que No no la fue echas tan de difícil. menos. Venezuela no la, en ese sentido no la echas de menos, No, en ese no sentido tienes no. ganas de Los volver. amigos, la Yo gente creo que conocida, nosotros teníamos había desarrollado un trabajo importante también allí con esa ONG en prevención de riesgo, pero bueno, ujú. uno cambia perfectamente bien esa situación por la seguridad, la estabilidad. Aquí no tenemos tantas zozobras ni tanto, no es tan divertido como allá. Aquí la situación es muchísimo más estable. Si uno quiere diversión política y inestabilidad, puede ir para allá. Ahí no se aburre nadie. En fin, muchas veces decimos, qué pena. Esa es una de las expresiones que utilizamos mucha gente aquí, que nos duele pues Venezuela, porque ¿quién no tiene un familiar o no ha tenido un familiar en Venezuela? ¿O quién no tiene un familiar que ha ido y ha regresado y gracias a eso ha podido prosperar? Y siempre decimos, qué pena de país. Nos pasa como con Cuba, también que decimos, qué pena y qué pena nos da. Bueno, nos decías que estabas trabajando en un nuevo proyecto, no sé si es en relación a lo que estábamos hablando, de las tribus indígenas y todo eso, pero yo creo que tú tienes varias cosas cosiéndose, ¿no? Sí. Háblanos un poquito de eso. Sí, yo siempre estoy trabajando en alguna cosa. Siempre. Les conté antes del trabajo que se va a publicar dentro de poco, de Tapices y de Esclavitud. Ujú, Eso fue un trabajo que fue también, que se fue revisando, reconstruyendo a lo largo de muchos años. Un trabajo de archivo, un trabajo de campo, me lo traje para acá todo. A partir de aquí seguí indagando, hacía
escribía teatro, escribía otras cosas, trabajaba, porque tengo que trabajar todos los días. Y Y en eso, recursos humanos, ¿no? sí, sí, eso, el tiempo es mínimo, que uno le queda ya en las tardes, en los fines de semana para ponerse a escribir. Pero sí, sigo escribiendo teatro. Sí, ahora, sí, dentro de poco se va a publicar otra novela, se llama Señales de la Noche. Ujú. Quizás un mes, 2 meses, no sé cuándo puede estar. Ya está en proceso, ya para culminar esa novela, se llama Señales de la Noche, que también haremos la presentación aquí, donde sea. Por supuesto, ahí estaremos. Eh, Teniendo en cuenta que tienes que buscar eh, tu tiempo para escribir, para leer, no te quedará tanto tiempo para dibujar, volviendo otra vez a esa otra faceta tuya del dibujo, porque no la quiero dejar ahí aparcada. Eso tiene que resurgir. A ver, si voy a ser sincero, realmente mi primera vocación fue el dibujo. Realmente, yo vengo de una familia muy pobre, es decir, mis padres no tenían ninguna vocación intelectual, eran personas que apenas terminaron el primero, segundo de primaria. No, Que en no, esa época era así. aquí todos los que se fueron de aquí, o Sí, todos, la aquí gran mayoría que se la fueron gran de aquí, mayoría bueno, de gente era así. eh, pero, pero no nos impidieron vincularnos con la actividad. Y yo sí tenía cierta habilidad para el dibujo. Entonces, tenía profesores en el colegio, yo estudié con curas capuchinos, y eran unos buenos profesores, tanto en artes plásticas, y ellos también nos estimularon a nosotros. Ujú. Tuve la suerte también de vivir cerca de un gran pintor. Yo dije en Catalán, que se estableció en Venezuela, Manuel Cabré, yo lo vi trabajar, un pintor del Ávila que es extraordinario. Y yo, bueno, la primera vocación mía fue más bien el Bueno, que dibujo y la pintura. estamos hablando de dibujo, pero que tú también has pintado Sí, también. con óleo y vendiste tus obras Sí, sí, sí. y Para poder, aparte, financiar mis estudios universitarios, ya. trabajaba y también vendía cuadros, paisajes, básicamente, pero sí, también trabajé con óleo. Sí, algún día mostraremos los dibujos. Por supuesto, sí, sí, eso hay que hacerlo. Algún día. Bueno, lo más próximo que tenemos con respecto a, volviendo otra vez a Reconciliado, Ujú. pues va a ser la presentación de este libro en la Casa de la Cultura, como ya decíamos, que va a llevar a cabo la presentación la compañera y amiga Lucía Rosa González. Por cierto, hizo ella una muy buena reseña creo que fue en Diario de Aviso, Sí, en El para el diario de aviso. Perseguidor, Ujú, y maravillosa reseña, ujú. maravillosa. Eh, Será el día 10 en la Casa de la Cultura, como digo, y ahí nos vamos a dar cita, ahí incluso quien quiera adquirir el libro pues va a poder adquirirlo. Yo les digo que merece la pena, que yo creo que, como ya te decía antes, como les decíamos, plasmar la historia, contarla, hacerla llegar a manos de alguien que pueda tener, que podamos tener conocimiento de lo que ha pasado, pues es maravilloso. Hacen falta personas como Miguel Ángel Ortega, que siempre está activo. Además, yo sé que muchísimas personas pues, que se mueven en su mismo grupo, en su mismo ámbito, pues siempre pues tiran un poquito de él y él también, de sus compañeros, porque esto es así, esto es un hilo que se mueve así, y lo tenemos incluso ahora como delegado de prensa de Abra Cultural, Sí, ¿verdad? sí, sí. También estás Ujú, ahí sí. con los compañeritos, pues con Héctor, con Juan, con muchos más de ellos. La literatura da satisfacción, escribir, lograr ver el resultado, publicar, compartirlo, da Ujú. satisfacción. No quema como la televisión. Quizás esto Mm, sea más una necesidad, ¿verdad? sí, De para mí es seguir una necesidad. indagando, de seguir contando, de seguir Sí. escribiendo. Tengo la ventaja que como no vivo de esto, puedo hacer lo que a Además es uno que le es muy plazca difícil realmente. vivir de De esto. hecho, yo tengo mi trabajo Sí, que me ha generado mi sustento y que esto escribo por placer. Aunque yo quizás soy más de la línea de Jorge Luis Borges, me considero más lector que escritor. O me gusta más que me considere yo creo lector que puede que sí, que seas más lector. escritor. Y de hecho, estoy escribiendo reseñas para el diario de aviso en la sección de Sí, el perseguidor. perseguidor. Correcto, Ujú.
con cierta regularidad la publican, Sí, ¿verdad? De las lecturas que yo hago, sobre todo, básicamente, de literatura canaria, es decir, de poesía, narrativa poco, por eso de poesía, de teatro que se ha escrito por autores canarios, pues sí, también he estado haciendo, pero es de a partir del goce que yo tengo de leer a alguien. Como tampoco no hay una retribución económica, sino una retribución emocional, se llama emocional, el que salario esas emocional. funcionan mejor muchas veces que las, Sí, sí, las retribuciones emocionales no sí. fallan, Así es, y en la literatura sobre todo. así es. Miguel Ángel, no sé si tienes algo más que aportar. Si quieres, ¿qué le dirías tú a los jóvenes autores y autoras que eh, que están adentrándose en el mundo de la literatura con una poesía que nos llega, pues, a través de muchas reivindicaciones, con referentes importantes? ¿Tú qué les aconsejarías? Uf, no me atrevo a aconsejar nada a un autor novel. Para mí lo más importante es la apertura a leer todo, a escuchar al otro, a las voces de los demás, ser abierto a eso y tolerante a las diferencias, que, ¿no? Tener un diálogo abierto con lo que sucede alrededor, pero nunca olvidarse también de nuestras raíces. Es decir, que hay autores del pasado, no solamente Canarias, que por supuesto tenemos que tenerlo como referente, pero de la literatura general, lo que se ha producido en el ámbito castellano, español, hispanohablante, que tenerlo siempre, Cuando tan hacer siempre. difícil lo tuvieron estos grandes poetas y escritores, pues, no sé, se me ocurre por ejemplo Miguel Hernández, Federico García Lorca. Hoy tenemos la suerte de escribir, de pronunciar nuestra voz y no ser condenados, pero Ujú. tiene que ser horrible escribir algo, querer alzar la voz y que no te lo permitan y que estés condenado por mostrar lo que piensas. Eso me parece terrible, pero yo siempre pienso que a un poeta y un escritor no se le puede callar, porque de hecho es así, ahí tenemos constancia de lo que Ujú. escribieron, de lo que sintieron, de Ujú. lo que vivieron Sí. y de lo que nos Ujú. dejaron, Exacto. y de lo que Ujú. nos dejaron, y que son Ujú. unos referentes tremendos, unos espejos en los que nos Ujú. podemos mirar, no para imitar, pero sí para nutrirnos. Pero todavía eso sigue existiendo. Hay muchos países donde la autocracia o régimen autoritario siguen intentando callar las voces de periodistas, de escritores, de cineastas, y que, bueno, pues siguen buscando esos cauces, como es el agua que se cuela por las menores rendijas. Yo creo que igual la palabra se va colando por las menores rendijas que uno menos espera y llega a algún lector, Ujú. siempre. Sí. Ujú. El teatro, que te lo quería comentar, el teatro, ¿consideras que no se le está dando el auge o sea, la importancia que necesita para que pueda tener un auge mayor del que está teniendo? Bueno, a ver, si lo consideramos aquí en Canarias, hay una dificultad en particular que tenemos aquí. Tenemos un poco teatro y es una dificultad enorme después de desplazar una obra que se produce en una isla menor como La Palma a otras islas. El coste de transporte, de la insularidad nuestra, promover actores, escenografía y demás, es lo que hace más complejo esto. Quizás moverse en diferentes circuitos. No que no se produzca, se sigue produciendo teatro en Tenerife, en Gran Siempre Canaria, existirá. siempre existirá. El problema es la circulación de muchas de esas obras. ¿Cómo circula? Porque, por ejemplo, una obra que se esté aquí en La Palma tiene un público limitado. Sí. Entonces, si tú la quieres mantener en cartelera, tienes que salir de aquí, de este espacio. No tienes suficiente público para mantener una obra semana tras semana, que es el caso de otras plazas como Barcelona, Madrid, Valencia, en fin, tantas otras que existen, para no hablar de otros países, ¿no? Donde el teatro tiene una enorme presencia, enorme, permanente, es decir, nunca se ha dejado de hacer teatro. Yo diría que aquí la dificultad no es de ahora, es de siempre. Es cómo mover una obra de un lado a otro. Los tienen muchos, inclusive de Tenerife. Dice, oye, muy bien, yo tengo esta obra aquí, pero ahora cómo la muevo para otra Claro, que isla, eso el requiere un coste. Entonces, despliegue si no hay importante ese de apoyo atrezo
un apoyo institucional para esto y que ayude a que llegue esa obra a un público que necesita conocer lo que se está haciendo aquí. Entonces es difícil cuesta arriba. Como iniciativa privada quizás es más difícil. Quizás también puede haber participación de empresas privadas en estos proyectos. No lo sé, yo creo que no es fácil mover sobre todo el teatro por los costes que tiene añadido. No es igual que escribir un libro de poesía o narrativa. El teatro tiene un proceso posterior de producción, de escenificación. Hay los actores que tienen que comer y vivir de eso, lo que hacen la sonografía, el sonido, la iluminación. Hay todo un aparataje de producción, de un montón de gente, porque se trabaja en equipo, un trabajo colectivo. El trabajo del escritor, yo como novelista, es un trabajo solitario. No es igual que cuando uno hacía televisión. Cuando uno hacía televisión es que tenías que estar con un equipo de trabajo. Tienes el camarógrafo, tienes el sonidista. Entonces, es articular todos esos esfuerzos. Es un trabajo ya distinto. Y se concibe de manera diferente. Cuando uno escribe para una narrativa o cuando escribe para teatro, son dos procesos diferentes de creación. Quizás el proceso inicial, la investigación inicial, sea la misma. Es decir, requiere a veces para escribir esta novela con el conciliado, hablando de no 3 años o 4 de investigación. Tiene 400 y pico de páginas, sí. Pero son años de investigación para llegar a esto. Porque como decías tú al principio, yo contrasto, yo corroboro cada uno de los datos de la fuente, y que hay errores, errores documentales, no lo niego, que puede haber, o algunos vacíos, pues no es profeso, así pues va a haber algunas de esas carencias que puede haber, pero no porque no haya un trabajo de investigación lo más riguroso que yo he podido hacer. Estoy segura de que sí. Sí, de hecho, yo trabajé más en investigación histórica. Los primeros libros que yo publiqué, también teatro, pero eran también sobre historia. Es decir, que, por ejemplo, uno de los primeros ensayos míos sobre la esclavitud en el contexto agropecuario colonial, un trabajo de investigación histórica sobre los diferentes modelos de producción que existían en América en general, con mano de obra esclava o esclavizada. Sí. Claro, el teatro cuando lo escribes, lo estás escribiendo y sabes que, pues, lo lógico, ¿no? Que lo vas a llevar a escena como teatro en sí, que la novela requiere de más atención, de más enjundia, de más preparación. Es distinto, son procesos diferentes. Bueno, aquí tengo que describir, desarrollar el escenario, el espacio donde se desarrolla la acción de los personajes. Aquí se puede hacer más por encima Una en el acotación, teatro. una didascalia solamente de enseñarlo una habitación con una ventana al centro, en punto. Es trabajo del director, del escenógrafo, plantearse ese espacio que va a estar allí en el proscenio. En el caso de la novela, yo tengo que desarrollar ese espacio para que lo tenga el lector, para que le llegue al lector. Yo describo la habitación si quiero, por supuesto. Es distinto, los procesos son distintos, porque esto se trabaja para otro. Cuando uno escribe teatro, escribe para otro, para los actores, el escenógrafo y demás. ¿Y la poesía no te ha dado Bueno, por sí, he estado escribir haciendo algo alguna de cosilla, pero poesía? no. Pero no es lo que más te llame la atención, o sea, Como no es lector, a lo sí. más que como lector sé que sí. Sí, como lector, sí. Yo soy capaz de leer 2 o 3 libros a la vez y nunca dejo de leer poesía. Pues ya han escuchado ustedes, señoras, señores, muchas veces el corazón del escritor pues también mueve todas estas ideas. ¿Por qué? Porque se está buscando el sentido de la justicia. Y eso es algo que también hemos podido observar en las obras de Miguel Ángel Ortega. Porque precisamente a mí me llama mucho la atención, Miguel Ángel, una frase que tengo por aquí que pertenece a un poema de, a ver si yo lo pronuncio bien, Aimé Césaire. Sí, Tú lo pronuncias mejor, tú le das ese toque más correcto, pero bueno. Y dice algo así: oh luz amistosa, oh fresca fuente de luz,
los que no inventaron ni la pólvora ni la brújula, los que jamás supieron dominar el vapor ni la electricidad, los que no explotaron ni mares ni el cielo, pero sin los que la tierra no sería tierra. Me parece fantástico. Miguel Ángel Ortega, muchas gracias por llegar a nuestro patio, por sentarte con nosotros, por contarnos todas estas cosas interesantes. Tenemos una cita, volvemos a recordar el día 10 en la Casa de la Cultura. Invitamos a todos a que se acerquen por allí. Va a merecer la pena también escuchar a la compañera Lucía Rosa y compartir contigo las entrañas de esta obra que bien merece un reconocimiento. Reconciliados. Nosotros que seguimos emplazándoles para un nuevo Desde el Patio. Muchas gracias por habernos acompañado y les esperamos. Ya saben, ¿qué les decimos siempre? Pues que sean felices, porque eso sí que es necesario. Gracias, buenas tardes.